Señor, gracias porque nos das la oportunidad de venir ante tu palabra y a recibir de ti aquello que tú quieras decirnos. Háblanos, Señor. Eh, Anhelamos escuchar tu voz, que tú dirijas nuestra vida, trae consuelo, trae exhortación si es necesario y que sea para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 4 de Zacarías. Hasta ahora hemos visto algunas visiones. Zacarías tiene, según quien cuente, ¿no? A veces algunos cuentan 10 visiones, otros cuentan 8 visiones, pero en la cuenta que nosotros estamos llevando, esta es la quinta visión. Y acuérdate el contexto es que eh, tanto Zorobabel como todos los que llegaron comenzaron a edificar el templo. Llegaron de Babilonia, comenzaron a edificar el templo, pero después de haber puesto los cimientos y haber avanzado un poquito, se detuvo la construcción por, según los cálculos que se hagan, entre 16 y 20 años más o menos, se detuvo la construcción del templo y entonces se levanta el profeta Ageo, que ya estudiamos, y también el profeta Zacarías. Y ellos tienen el objetivo de animar a la gente a que vuelva a construir, que recuerde la importancia. El templo no era importante como obra arquitectónica. El templo era importante porque era ahí donde se ofrecían los sacrificios, era el punto de adoración a Dios. Y entonces Zacarías tiene varias visiones. La primera visión tiene que ver con un jinete, ¿te acuerdas? Un hombre y unos caballos que van por toda la tierra y Dios está diciendo, yo sé lo que está pasando, yo conozco lo que está pasando en todo el mundo. Luego la segunda visión, capítulo 1, verso 18, son 4 cuernos y 4 carpinteros que rompen estos cuernos como una prueba de que Dios va a traer el castigo a aquellos que han lastimado a su pueblo. Dios sabe y Dios va a traer la justicia necesaria. La tercera visión la vemos en el capítulo 2, cuando vemos a un hombre con un, un cordel de medir, como una prueba de que Dios va a hacer abundar la bendición. ¿Te acuerdas? Están midiendo la ciudad, pero la bendición no va a caber en la ciudad. Dios va a restaurar toda todo su pueblo, y él hace esta declaración: el que toca a Israel toca a la niña de mis ojos, ¿no? Esa es la tercera visión. La cuarta visión la vimos la semana antepasada, que tiene que ver con Josué. Josué está vestido de ropas viles delante de Dios, siendo acusado, y en esta visión lo que vemos es la restauración del servicio a Dios, ¿no? Acuérdate que Josué es el sumo sacerdote, pero pues nunca ha sumo sacerdoteado, es decir, nunca ha habido una oportunidad para que él ejerza su rol. Y hablábamos de esta gracia que Dios está dando, porque Dios le quita las vestiduras viles, Dios le da una nueva justicia, etcétera, etcétera. Capítulo 4, tenemos la quinta visión y dice versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como un hombre que es despertado de su sueño. Y esto es una cosa extraña, porque no es que él sueña, porque lo están despertando, ¿ok? Pero tampoco él dice que es como que está viendo, es como que alguien está despertando. Es una cosa ahí rara, estas visiones que él está viendo, y todos son durante la misma noche. Entonces este ángel lo despierta, él como que, pues, como que está medio dormido, de alguna manera como en un éxtasis tal vez, y dice que se levanta, y versículo 2, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado, y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro. Eh, Hasta aquí no hay nada de raro. En el templo había, en el tabernáculo había un candelabro de oro. En el templo de Salomón vimos que había 10 candelabros. Eran de oro macizo, como dice ahí en el versículo 2, un candelabro todo de oro. No es, que, es decir, no era de madera recubierta, sino era de oro macizo, que tenía un depósito encima y 7 lámparas. Es decir, es un candelabro de 7 brazos. Ahora, esto del depósito encima es algo raro. ¿Cómo que un depósito encima? Bueno, imagínate un candelabro así como mi mano,
¿no? Solo que 7, ¿no? Pues no tengo 7 dedos, pero imagínate ahí el candelabro. Y arriba del candelabro una especie de bowl, de depósito, como de tina, puede decirse aquí. Yo diría una palangana, pero no sé si aquí se utiliza la palabra, pero es como una especie de eso, de bowl encima del candelabro. Ahorita te voy a mostrar una imagen, pero quiero seguir leyendo primero. Y 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Entonces tienes el candelabro, un depósito como un bowl encima y de esa tina sale como una manguera, un tubo a cada lámpara. Algunos piensan que van 7 a cada lámpara, o sea que son 49 tubos. Otros dicen no, solamente es uno por cada lámpara. Eso depende un poquito de cómo traduzcas algunas palabras. Entonces tienes el candelabro, el depósito como un tinaco, digamos, ¿no? Allá arriba, y de ahí como una cañería a cada brazo. Y dice versículo 3, y junto a él, junto a este candelabro, 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Eh, Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, ok, ahí vamos a hacer una pequeña pausa. Lo que ve es un candelabro. Este candelabro es distinto, pero siendo Zacarías un profeta y conociendo cómo eran las cosas en el templo, era algo bastante evidente. El candelabro era la única manera de tener luz dentro del templo y dentro del tabernáculo. No había luz eléctrica, solo el candelabro proveía esta luz. Y tenía, la palabra candelabro a lo mejor te hace pensar en velas, pero no había velas en esa época. Era, digamos, cada brazo tenía un platito, en este platito se ponía aceite y sobre el aceite se ponía un mechero, de tal manera que la mecha va quemando el aceite y pues cada cierto tiempo tienes que ir y volver a poner aceite para que se mantenga encendido. Y esa era la tarea de los sacerdotes y de los levitas. Cada vez tenían que entrar al templo y poner aceite, y no era cualquier aceite, era un aceite de oliva machacada. Si me acompañas en Éxodo 27, Éxodo 27, versículo 20. Estamos en el tiempo en el que Dios está haciendo todas las indicaciones que van a hacerse para el uso del tabernáculo, ¿no? Hechos 27:20 dice, y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas. La oliva es la aceituna, ¿no? Esto es un aceite de oliva machacada para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. En el tabernáculo de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos para que ardan delante de Jehová desde la tarde hasta la mañana como estatuto perpetuo por los hijos de los hijos de Israel por sus generaciones. Entonces, eso era lo que se hacía en el templo. Había un candelabro y cada vez había que ir y ponerle velas y era un trabajo complicado, porque tienes que machacar las aceitunas, sacar el aceite, hacer todo el proceso, llevar el aceite a los platitos estos, y eso todos los días, todo el tiempo, porque si no se apagan las velas. Evidentemente el simbolismo es claro. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El aceite en la Biblia una y otra vez tiene que ver con el Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento lo que pasa es que tienes que llenarlo. Es una tarea que tienes que hacer constantemente. Ahora, encontré esta ilustración en internet. Te voy a poner esta imagen aquí en la pantalla para que veas. Esto es una interpretación, ¿ok? Puedes imaginártelo de otra manera, pero creo que esta es bastante clara, ¿no? Tienes, si te fijas, el candelabro ahí abajo, están los 7 brazos, y si te fijas, de cada brazo que tiene su llamita, ¿no? Tiene su flama, a un lado está una especie de tubo que van hacia ese depósito que está ahí arriba, ¿no? Al lado están los 2 olivos, a un lado y al otro. Ahora, de los olivos sale una especie de cañería,
dorada de donde está cayendo el aceite. Eso lo vamos a ver en un ratito más adelante. Simplemente quería que vieras esta imagen. El candelabro, los tubos y el plato que está arriba. ¿Qué es lo que hace ese plato? Bueno, recibe el aceite que viene de los olivos y está constante. O sea, a este candelabro no hay que ir y ponerle aceite a cada rato. A este candelabro no necesitas ponerle y ponerle y ponerle, porque digamos que viene directo del árbol, viene directo el aceite. Ok, regresemos entonces acá. Ahora, por supuesto, le pregunta Zacarías al ángel, ¿qué es esto? Como que, ¿de qué estás hablando? ¿Qué es esto que no lo entiendo? Y me encanta que el ángel le dice en el versículo 5, ¿no sabes qué es esto? Es como que, ¿no sabes? Pero eres profeta. Y Zacarías, bien honesto, dice, pues no, Señor, no sé qué es. Lo cual es bueno. A menudo te vas a encontrar en pasajes y en momentos en que no sabes. Y gracias a Dios hay gente que ha hecho ilustraciones, hay gente que ha escrito diccionarios, hay gente que ha escrito comentarios y podemos echar mano de gente que ha estado antes de nosotros y ya ha dado alguna explicación. Y siempre tenemos a mano el Espíritu Santo que aunque en ese instante a lo mejor no lo logres entender, tú sigue perseverando, sigue orando, Dios te lo va a revelar lo que necesites saber en el tiempo correcto. Ahora, aquí hay un problema. El versículo 6 comienza diciendo, respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que eso no contesta la pregunta de Zacarías. Zacarías preguntó, ¿qué es esto? Haciendo referencia al candelabro. El ángel no le responde. Y aquí hay dos corrientes de interpretación. Una, que dicen que el ángel, pues básicamente no le contestó. O sea, le dijo, ¿no sabes? No, pues bueno, ya ni modo. Y se sigue hablando otras cosas. Y hay otra corriente de interpretación que es la que creo yo que tiene sentido, y es que en realidad, a partir de la palabra esta, podemos poner el texto en la pantalla, eh, si te fijas en la palabra, entonces respondió y me habló diciendo, ahí ponle un corchete en tu Biblia. Respondió diciendo dos puntos y ahí ponle una marca. Y todo lo que está entre ese punto, llamémosle 6b, hasta el versículo 10, pongamos el versículo 10, hasta donde dice la mano de Zorobabel, todo eso ponlo en un corchete. Porque algunos piensan que eso debería ir al final del capítulo, que en algún momento se metió ahí en medio, pero que en realidad debería estar ahí atrás. Si tú lo pones de esa manera, se ordena bastante bien. Ahora, si tú lo quieres mantener ahí, no te preocupes, llegamos al mismo resultado, solamente que en un orden distinto. Entonces, creo yo que para hacerlo de una manera más comprensible, toda esta porción del 6b al 10a, digamos, lo vamos a ver al final. Y entonces lo que nos queda en el texto es, entonces respondió y me habló diciendo, y brincamos al capítulo 10, perdón, versículo 10, con la respuesta. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y probablemente está haciendo referencia a ese fuego que está en el candelero, en el candelabro, que dice que sí, Dios está viendo constantemente toda la tierra. Es como fuego que está mirando constantemente en toda la tierra. Él está recorriendo toda la tierra. ¿Y cómo? Dios, acuérdate que 7 en la Biblia representa completo. Por eso 7 lámparas representan la luz total. ¿Y quién es la luz total? Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está todo el tiempo, en todas partes, con sus hijos, con sus siervos, y Él está mirando. En Crónicas dice que sus ojos rodean por toda la tierra buscando a alguien de corazón recto e íntegro. Entonces, lo primero que le pregunta es, ¿qué es esto? Bueno, el fuego que estás viendo ahí son los ojos de Dios que recorren por toda la tierra. Versículo 11. Ya te dije que todo lo anterior lo vamos a ver al final y ahorita te explico bien por qué, lo vas a entender. Versículo 11. Hablé más y le dije,
¿Qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Una pregunta lógica. Primero pregunto, ¿qué es esto del candelabro? Es la luz, los ojos de Dios que recorren por toda la tierra. Ok, ¿y ahora qué son estos dos candelabros que están a un lado y al otro? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Nuevamente pongamos la imagen. Voy a leer el texto, está en versículo 12. Hablé de nuevo y le dije qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro, ahí están esos dos tubos que están ahí, vierten de sí aceite como oro. Versículo 13, ya podemos regresar al texto bíblico. Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es eso? Y otra vez es como, pues no, no sé, por eso estoy preguntando. O sea, y le contesta, Señor mío, no. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces los dos olivos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Quiénes son los dos ungidos? Bueno, algunos piensan que son Josué y Zorobabel, porque Josué y Zorobabel son los dos que en este momento están siendo usados para la tarea que tienen que hacer, que es la reconstrucción del templo. Josué es el sumo sacerdote, Zorobabel es el líder, digamos, político que hay. Entonces, ambos ungidos, ungido es como empoderados por Dios, por decirlo de alguna manera. Dios les ha encomendado esto y pueden ser Josué y Zorobabel. Otros dicen, no, no son Josué y Zorobabel, son Ageo y Zacarías. Estos dos que ungidos por Dios, obviamente son profetas ungidos por Dios porque están en la Biblia, ellos son los que a través de su mensaje están llevando el ánimo para que la gente regrese a reconstruir el templo y se continúe la obra que Dios ha dicho que iba a terminar. Ahora, en Apocalipsis 11, si me acompañas a Apocalipsis 11, al final de tu Biblia, estamos en Apocalipsis 11, es la mitad de la gran tribulación. El momento 11, 12 y 13 es el momento en el que el anticristo revela su verdadero rostro, se siente en el templo de Dios, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, se siente en el templo de Dios demandando adoración para sí mismo. Entonces, una de las cosas que Dios hace, versículo 3 del capítulo 11, Apocalipsis 11:3, dice, daré mis dos testigos que profeticen por 1260 días, esos son 3 años y medio, vestidos de silicio, versículo 4, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de toda la tierra. Que un poquito es la idea, el Dios de toda la tierra es este fuego que estaba ahí, que son sus ojos, entonces estos dos olivos son los dos candelabros y ahí están. Entonces, ¿quiénes son esos dos olivos? Como en otras veces en la profecía, podemos entender que, por un lado, con toda seguridad, son dos personas que Dios va a levantar al final de los tiempos. Eso dice Apocalipsis y así va a ser. Esos dos testigos van a hacer distintos milagros y van a predicar el evangelio y van a ser poderosos. Eso ya está ahí. Lo estudiaremos en Apocalipsis con detalle, quiénes pueden ser y todo esto. Ahora, en el tiempo de Zacarías, ¿quiénes son estos? Yo creo que son Josué y Zorobabel. ¿Por qué? Porque el capítulo pasado hablaba de Josué y este habla de Zorobabel y de alguna manera están ligados. Además, si te fijas, cuando terminamos esto podríamos retomar lo que habíamos dejado. Si tomamos lo que habíamos dejado en el versículo 6, comienza a hablar de Zorobabel y la tarea que tiene que hacer. Entonces, yo creo que son los dos ungidos, Josué y Zorobabel, que el texto habla de, primeramente, Dios mirando en toda la tierra, es ese fuego, pero a la vez tienes dos testigos, los dos olivos, que Apocalipsis dice también son los dos candeleros, que reciben constantemente esta provisión de aceite.
Fíjate lo que dice, lo que dejamos de leer. Voy a leer versículo 6 desde la segunda parte. Dice, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el capítulo pasado veíamos que Josué no tiene la capacidad de estar delante de Dios. Él no puede. Él está vestido en vestiduras viles, pero Dios le da vestiduras de justicia, le quita su pecado. Ahora vemos a Josué que Dios le está diciendo, ok, la tarea es difícil. Han pasado casi 20 años en que no se ha podido continuar con la obra. Por supuesto que es difícil. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que intentar que la gente vuelva a reconstruir, pero no puede ser a fuerzas. No es con ejército, dice el versículo 6, no con ejército ni con fuerza. No puedes obligar a nadie, ten en cuenta esto. Cuando se edificó el primer templo, el de Salomón, había una cantidad enorme de trabajadores. De entrada, Tiro envió los troncos ya talados y envió un gran arquitecto y había gente que un tercio del año se dedicaba a trabajar. O sea, había muchísimos. Ahora, ¿qué tienes? Un montón de gente desobligada y dos profetas. Y Josué y Zorobabel. Es todo lo que hay. Entonces no hay mucha fuerza, pero Dios dice, no es con fuerza, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Y dice en el versículo 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. La idea que es como, las dificultades son como un monte, ¿no? Son como una montaña, es algo, pues, imagínate un monte muy alto. Imposible, ni con fuerza ni con espíritu, no se puede, perdón, ni con fuerza ni con ejército, no se puede. Pero Dios dice, ese monte va a ser reducido a llanura. Lo llano es lo plano, ¿no? Va a ser así una planicie. No puedo pasar porque, no, ya puedo pasar, ya se redujo, se hizo una planicie. Dice después, él, Zorobabel, sacará la primera piedra. La primera piedra, la palabra primera literalmente es cabeza, por eso se traduce como primera, pero muchas versiones traducen como, no como primera, sino como cabeza, como la piedra, la última que se pone. De hecho, la NBI traduce como, él pondrá la última piedra. O sea, Zorobabel vio que se puso el cimiento, que empezaron, pero dice, él va a colocar la última piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. O algunas versiones traducen como hermosura, hermosura a ella. Como que están terminando el templo y va a terminarla con la última piedra diciendo, gloria a Dios, amén, qué hermoso nos quedó esto. Qué hermosa la gloria de Dios. Gracia, gracia a ella. Versículo 8. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán. O sea, no es como que sí algún día se va a acabar. ¿Quién sabe cuándo? Pero pues algún día será. No, no, no. Él estuvo cuando se echó el cimiento y él estará cuando se termine. Sus manos van a poner la última piedra y dice, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. O sea, esto es para testimonio, que todos vean que Dios está haciendo esto. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. ¿Quiénes son los que menospreciaron el día de las pequeñeces? ¿Te acuerdas cuando al principio vimos que cuando están iniciando el templo había gente que lloraba y decía, este templo es nada, nada, el de Salomón era hermoso, este templo es nada, parece que está hecho a la rápida, no? Es el día de las pequeñeces. Y cuando voltearon a ver, pues no se ha avanzado. Y cuando van a empezar, no son muchos y no hay cómo hacerlo. Ese es el día de las pequeñeces, pero depende de Dios. Dios lo va a hacer. Y los que menospreciaron en el día de las pequeñeces se van a alegrar. Cuando vean el templo van a decir, gloria a Dios, gracia, gracia, sí se pudo, gloria a Dios. Y verán la plomada en mano de Zorobabel.
y verán que Zorobabel estaba con la plomada en la mano. La plomada es esta herramienta para que los muros te salgan así derechitos, que no te salgan panzones o chuecos, sino que Zorobabel lo va a hacer. Entonces yo creo que efectivamente em, esta parte va al final, porque primero pregunta Zacarías, ¿qué es esto? Son los ojos. Dios está viendo, Dios sabe, conoce las dificultades, conoce los problemas, conoce las angustias, conoce los dolores. Dios recorre toda la tierra. Y la segunda pregunta, ¿y estos dos olivos qué son? Los olivos son los dos, son los, versículo 14. Estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos dos ungidos, y luego viene el mensaje, Zorobabel, lo harás. ¿Cómo lo voy a hacer? No con fuerza, no con ejército, sino con mi espíritu. Y el espíritu en esta imagen, que es el aceite, no tienes que ir, no tiene nadie que ir y ponerlo, sino que del olivo así chorrea por ese tubo de oro, chorrea al plato y del plato al candelero, y el candelero siempre está encendido. Jesús dijo a la mujer que estaba en el pozo, el que beba del agua que está en este pozo va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que tendrá como un río dentro, ¿no? Entonces, es lo que Dios quiere. Ahora, el día de hoy es exactamente igual. ¿Quién es suficiente para la tarea que tienes enfrente? Yo no sé qué es lo que tienes. ¿Criar hijos? ¿Quién es suficiente para criar hijos? Yo no. Me declaro incompetente desde el día uno. Pero Dios dice, yo puedo hacerlo. No es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu. Dios va a hacer la obra. ¿Quién puede? Tú estás consciente de tus pecados. ¿Cómo te los puedes quitar? No se puede. Pero Dios ha prometido que Él va a terminar la obra. Uy, Señor, pero ¿cómo vas a hacerle terminar la obra en mí? Va a estar complicadísimo. Sí, no con ejército, no con fuerza. ¿Alguna vez has fallado en tu fuerza de voluntad? A partir de mañana, oh, no pude. Pero a partir de mañana, no pude. Es que a lo mejor estás luchando en tus fuerzas. Dios quiere hacerlo. Dios recorre toda la tierra, sus ojos recorren toda la tierra, conoce tus traumas, conoce tus angustias y Él quiere llenarte de su espíritu. En Hechos 1:8, Jesús les dice a sus discípulos, em, recibirán poder. Poder quiere decir capacidad. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y entonces, ¿no? Me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es lo que puede hacer que tú y yo estemos a servicio de Dios. En Filipenses capítulo 1, versículo 6, Pablo con toda certeza dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No la tienes que perfeccionar tú. Dios ya empezó la obra en ti. No sé si te pasa, pero yo veo la obra en mí y digo, Señor, ¿cuánto falta para que este templo de tu espíritu ya esté por lo menos? O sea, yo digo, Señor, estamos, no sé si estoy poniendo los cimientos o estoy cavando, ya estoy llegando al infierno, pero parece que no avanzo. Y Dios dice, yo lo voy a hacer. Yo no voy a dejar incompleto. No va a ser con fuerza, no va a ser con ejército, sino con mi espíritu. Es su tarea. Él ha prometido que Él va a llevar a término. Eh, porque al final de cuentas, Jesús es la luz. Pero de alguna manera, nosotros somos ese candelabro. Apocalipsis capítulo 1 dice que los candeleros que están alrededor de Jesús son las 7 iglesias. Una vez más, 7 es la plenitud. Ahí está. La iglesia no es la luz, nomás sostiene la luz. Pero ¿quién tiene el carácter suficientemente puro como para sostener a Cristo en alto? Nadie. Pero no es con un ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y Dios usa personas, candeleros. Sin la luz, ¿sabes qué es un candelero? Un pisapapel es muy caro.
Con la luz un candelero puede iluminar todo. El candelero no ilumina, solo levanta y sostiene la luz. Por eso Pablo le dice a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La columna es lo que sostiene, la levanta. La iglesia no es la verdad, pero es la columna donde se levanta y se sostiene, el baluarte de donde se defiende la verdad. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Pero ¿quién dice yo puedo? Nadie. Pero Dios dice yo puedo. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu. Y entonces si has estado frustrado, frustrada, tratando de hacer cosas y de vivir de una manera y no logras, si topas con pared, el pueblo estuvo tratando por 16 años de acabar la obra y nadie pudo. Pero Dios dice lo van a terminar. Zorobabel puso la primera piedra y él va a poner la última. Y la va a poner cantando. Gracias, gracias a ella. Qué hermosa es esto. Dios va a hacer la obra. Entonces vamos a pedirle a Dios que a cada uno de nosotros, ya que sus ojos corren por toda la tierra, que conoce nuestras necesidades, que cada uno de nosotros pueda recibir el Espíritu Santo para que Él haga la obra que solo Él puede hacer, más allá de nuestras fuerzas, que son pocas, más allá de nuestras ganas, que a veces son ningunas, más allá de nuestra capacidad. Vamos a orar. Señor, tú sabes quiénes somos y nuestras necesidades. Y lo incompletos que estamos a veces tan evidentemente. Extiende tu mano, Señor. Permítenos tener el privilegio correcto de levantar tu nombre en alto. No somos capaces, pero tú sí. Termina la obra que está en nosotros, Señor. Que así como la primera piedra del cimiento tú la pusiste, tú pon la última. Que nosotros podamos ser testigos tuyos delante del pueblo. Mira nuestra debilidad y ten misericordia, Señor. Llénanos con tu espíritu. Como lo prometiste a los discípulos y como lo cumpliste en Hechos 2, así el día de hoy, llénanos con tu espíritu. Que tu espíritu sobre nosotros haga esta obra que nadie más puede hacer. Te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, pero también te lo pedimos confiados en que tú nos escuchas y puedes contestarnos y puedes cumplir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.